Las empresas siempre quieren más. Como resultado, hace mucho tiempo, por ejemplo en Skoda, después del Yeti, apareció el Kodiaq, que es mucho más grande. Por ejemplo, en Volkswagen vieron el Tiguan, crearon el Allspace, que antes era mucho más grande, y ahora el Tayron. Pero cuando una idea similar surgió en Cupra, nadie fue por una regla más larga para añadirle 20 centímetros al Formentor. Oh no. En lugar de eso, fue por un café. Se fue al centro de Barcelona, porque ahí está la sede de Cupra. Se sentó en una cafetería en la Rambla, pidió un cortado y en vez de contar los litros de la cajuela, empezó a pensar en el sentido de la vida. Y así fue como nació el Terra Marsu, que se suponía que iba a ser más grande, pero en vez de crecer, maduró. Eso es lo fascinante de este auto, porque aunque se suponía que sería más grande que el Formentor, y lo es, realmente la diferencia de tamaño es mínima. El Terra Mars es solo unos centímetros más largo. Y aquí, en cada detalle, se nota que este auto fue diseñado por personas que pensaban principalmente en las proporciones, y no solo en las maletas. Y aunque sí, querían crear un auto más grande, resistieron la tentación de hacer una camioneta cuadrada para papás y apostaron por una apariencia deportiva y emociones deportivas al conducir. Uno preferiría decir, si es así, lo contaré pronto, durante las impresiones de manejo. Pero ahora, al observar la gama de motores, vemos la búsqueda del punto medio ideal, de emociones y del cumplimiento de las normas de emisiones. Contamos con un motor de gasolina de 2 litros y 204 caballos, opción de tracción en las 4 ruedas con 265 caballos, además de un mild hybrid de 150 caballos y un 1.5. Dos híbridos enchufables de nueva generación ofrecen más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, uno de 204 caballos y otro tope de gama de 272 caballos y carga de 50 kilovatios. En cuanto a la potencia, porque la versión más rápida es la que tiene el motor 2 litros más potente y tracción en las 4 ruedas, tenemos 5.9 segundos. Terramar prioriza la electricidad y el bajo consumo sobre la potencia pura. Y aunque la gran mayoría de los clientes probablemente encontrará aquí su versión, es una lástima que no haya, aunque sea solo por imagen, una versión tope de gama con 300 caballos de fuerza, pero los tiempos cambian. Terramar es más ecológico, además, dicen que es el último modelo de Cupra con híbridos. Como dicen los españoles, este modelo supuestamente será un puente hacia una nueva era de movilidad. Pero bueno, ya veremos con el tiempo. Si algún día cambian de opinión, nadie llorará. Mi auto de prueba es el híbrido enchufable menos potente, pero eso no lo hace débil. 204 HP y 350 Nm, con tracción delantera. Debería acelerar de 0 a 100 en 8.3 segundos. Y aquí la teoría se desarrolla bastante bien y agradablemente con la práctica, porque en la práctica me salió medio segundo mejor, medio segundo más rápido. Lo medí varias veces y siempre fue 7.7 segundos, a veces un poco más. Y me pregunto, en otro coche tal vez haría esta pregunta y aquí también creo que debería hacerlo. ¿No será que este auto de la flota de prensa está demasiado modificado? Pero en el caso de esta marca, tengo la impresión de que incluso le queda bien. Más emociones, pero así es. Lo que sí medí es cómo se comporta al conducir solo con electricidad, porque ahora mismo estoy manejando por Varsovia en el tráfico, solo con electricidad. Y no solo en el tráfico, desde la mañana he estado conduciendo solo con electricidad, tratando de agotar la batería. La batería tiene más de 25 kilovatios brutos, lo que en teoría, según el fabricante, permite recorrer de 110 hasta incluso 123 kilómetros solo con electricidad. Y entonces, el consumo de combustible, según procedimiento mundial armonizado para pruebas de vehículos ligeros, es algo absurdo, por debajo de 1 litro, pero en la práctica todo depende de la mezcla específica. En este video verán mis mediciones más adelante. Y además, en cuanto a los detalles técnicos, aquí tenemos el 1.5 TSI, que tiene la misma potencia sin importar la versión híbrida enchufable, porque el plug-in más potente de 272 caballos tiene exactamente el mismo motor de combustión. Sin embargo, el motor eléctrico es mucho más potente, aunque incluso el más potente sigue teniendo solo tracción delantera, únicamente en el eje delantero. Aquí también tengo mi propia teoría, pero de eso hablaré durante las impresiones de manejo. En un momento también se pueden ver las reglas en el interior. No crece y aquí se siente más acogedor que espacioso. Y creo que los clientes de Cupra deberían apreciar eso. De hecho, en un momento volveré a eso. En la prueba del tipo de 2 metros, sí, estoy sentado un poco más alto que en el Formentor que probé recientemente, pero sigo teniendo la misma posición compacta y deportiva.
No me siento aquí como en una SUV, sino más bien como en un auto deportivo. Hace unos meses mencioné esto cuando salió el nuevo Octavia, lo repetí hace poco con el nuevo Formentor y lo voy a repetir una vez más. Una versión bien equipada de un auto nuevo no tiene que tener una pantalla enorme. 13 pulgadas son suficientes para manejar todo y de verdad no se necesita más. Este ejemplar, como digo, está bien equipado, pero no me siento como si estuviera en el centro de control de la Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio rodeado de pantallas enormes. Es decir, siguiendo el principio de que en vez de más es mejor. Y aquí es mejor, lo cual también destaco en el Formentor, porque aquí hay un nuevo servidor, un sistema multimedia donde todo funciona realmente muy fluido y muy rápido. Los diseñadores aquí tuvieron libertad total y se divirtieron mucho. Empecemos por las formas, o sea, sí, una capa, otra capa, tercera capa. Aquí, por favor, manos fuera. Aquí está el lugar del conductor, está claramente marcado y todo parece poco obvio, nada es rectangular, todo parece que algo sucede aquí, incluso aquí, mira. La pantalla está ligeramente orientada hacia el conductor, así que aquí Cupra deja claro que este es un auto pensado para el conductor. Miren incluso aquí en esta esquinita del lado izquierdo qué podría estar pasando aquí. Y aquí tenemos esto, ¿verdad? Una capa, otra capa con la ventilación hacia el parabrisas, que en cierto ángulo se superpone con otra ventilación. Así es como se ve todo. Gaudí estuvo aquí. No sé, es la primera asociación que me viene a la mente, seguro que exagero, pero siento que alguien se inspiró ya que estamos en Barcelona. De todos modos, no es trivial, no es obvio, definitivamente no es aburrido. Así que, como digo, alguien realmente se divirtió aquí. También en cuanto a los asientos, miren, aquí hay asientos opcionales, tienen buen soporte lateral, se ven bien y en general son cómodos. Además, este ejemplar también tiene buen sistema de audio. Dije que se divirtieron. Los diseñadores hicieron un gran trabajo con formas y colores. Por supuesto, el color es el único correcto, es decir, cobre, pero fíjense que estos son los elementos de cobre más visibles. Y básicamente, aparte de eso, bueno, también tenemos esos colores aquí en las salidas de aire, pero fuera de eso, todo es bastante sutil. Aquí un pequeño marco, aquí una rayita, aquí otro marco, aquí otra rayita, y básicamente es todo, como que no se excedieron con ese color cobre. Aunque quizá hubo tentación, todo se hizo con buen gusto, estilo y medida. Lo único de lo que podría quejarme aquí es de esta manija para cerrar la puerta. Para ser coherente, tengo que hacerlo porque en el Roku me quejé mucho de eso. No es muy cómodo, no es muy obvio, preferiría tener aquí una manija normal. Pero a diferencia de Skoda, aquí por fuera es más estético. En esta parte visible, porque aquí tenemos cuero, tenemos una costura bonita y debajo de la costura, debajo de este cuero, incluso hay bastante espuma. Así que digamos que el pulgar toca un acabado bastante agradable, pero por el lado que no se ve es un plástico liso y común, así que está mejor que en el Roku. Seguro, pero aún así preferiría tener una agarradera clásica y sencilla. Y en cuanto a la elección de materiales, todo el tablero está acabado en suave. Y lo curioso es que del lado del conductor se siente muy premium, pero del lado del pasajero ya se hunde un poco menos. Sí, es raro porque no veo transición entre el lado izquierdo y derecho, pero claramente este auto está más orientado al conductor. Más abajo bajamos a un material duro con un patrón interesante y aún más abajo a un material que se hunde un poco al presionarlo con el dedo. Luego volvemos a ese patrón familiar y regresamos al material conocido, que todavía se hunde agradablemente bajo el dedo. Y esto también se extiende al borde izquierdo, donde puede descansar nuestra rodilla. Aquí también el material se hunde agradablemente bajo el dedo. Las puertas están suavemente acabadas en la parte superior, luego suavemente acabadas un nivel más abajo. Aquí tenemos una bonita iluminación porque miren, esto brilla. El apoyabrazos izquierdo es bastante, incluso muy suave, y el apoyabrazos derecho también es muy cómodo. Además, se puede ajustar en altura, como pueden ver. Y ahora pasamos a jalar, bueno, jalamos esto y no pasa nada, aquí el plástico sobresale, bueno, pasa un poco, si jalo muy fuerte se puede sacar algún sonido de esto. Aquí, una capa más abajo, nada de ventilaciones, un punto muy débil, muy difícil de hacer bien, pero se hizo bien. Aquí hay formas 3D, hay más de dónde agarrar, será más difícil. Y aquí silencio, y aquí también silencio, y aquí una vez crujió, lo escucharon, pero silencio, aquí están, miren, pero no quedó silencio aquí.
Fíjense que debajo del techito tenemos en realidad otro, como si fuera un techito, un pequeño marco, que me da la oportunidad de sacar algunos sonidos. Y sí, de verdad sonó un poco cuando presioné, pero se acomodó y hay silencio. Aquí veremos cómo lo resolvió Gaudí, silencio, y por fin este soporte desafortunado, silencio, así que diría que está bien. Y ahora los compartimentos. Aquí tenemos espacio para el teléfono, aquí tenemos espacio para dos vasos, aquí tenemos un compartimento que no es muy grande ni muy pequeño debajo del descansabrazos. Aquí hay uno pequeñito, no se sabe para qué, y los compartimentos en las puertas son bastante amplios, pero con acabados duros. La prueba ideal para alguien de 2 metros. Vean cómo el volante puede ajustarse bastante en altura y cercanía. Creo que este es un denominador común de muchos autos del grupo Volkswagen. Aquí, en relación al volante, me acomodo sin ningún problema. El rango de ajuste del asiento, que además es eléctrico y con memoria, también es bastante amplio. Estoy bien acomodado, todavía tengo espacio sobre la cabeza para 3 dedos, a pesar de que aquí hay un techo corredizo que quita algunos centímetros, así que el auto, sí, Ulusu, aunque es difícil superar al Formentor, el Formentor estaba bastante bien organizado, aquí está igual de bien. Miren que la consola está hundida frente a las rodillas del conductor, lo que me permite deslizarme bajo el volante tanto como quiera. De hecho, ni siquiera estoy usando todo ese espacio todavía. Quepo sin problema, aún tengo un par de centímetros de espacio y está bien, ya que aquí hay una carcasa dura bajo el asiento. Recuerden, está bajado al máximo y en una posición que es buena para mí. Todavía hay suficiente, realmente con espacio de sobra, y sobre mi cabeza ya tengo 2 dedos de espacio, pero aún así no tengo que encorvarme. Podemos ajustar el ángulo del respaldo. Aquí hay varios ajustes, desde uno tipo para equipaje hasta uno, no diría que para dormir, pero sí para viajar cómodamente. En comodidades hay una tercera zona de aire acondicionado, 2 puertos USB-C, un apoyabrazos con 2 portavasos, luces de lectura y una gran ventana en el techo. Faltan bolsillos tras los asientos y los de las puertas son profundos, pero poco espaciosos. También se puede mencionar el túnel central, que quizá no es muy ancho, pero sí bastante alto. Pero por otro lado, en cuanto a los detalles estéticos, aquí tenemos esos extras en color cobre, por ejemplo en las rejillas de ventilación, o esas manijas de las puertas elegantes y del color adecuado, así como la iluminación característica en los paneles de las puertas. También en el asiento trasero destacan 3 cosas. Los bolsillos extra, que quizá compensan la ausencia de bolsillos traseros en los asientos delanteros. El hecho de que se puede ajustar el asiento trasero hacia adelante y hacia atrás, miren, en un rango bastante amplio. Esto también cambia la capacidad de la cajuela en 90 litros. El anclaje Isofix está muy cerca y es cómodo, pero la tapa es una pieza plástica separada, así que al quitarla debes guardarla. Ahora revisemos la cajuela. Aquí vemos 400 litros, lo cual no es un mal valor para un híbrido enchufable. Además, puede incrementarse en 90 litros, alcanzando una capacidad máxima de 490 litros. Al mover completamente el asiento trasero hacia adelante, aquí les mostré cómo podría verse, moviendo la parte izquierda. De paso, también bajé esa abertura para esquís, que de hecho no es solo una abertura, sino todo el segmento central. Además, debajo del piso tenemos un piso sólido, de hecho muy al estilo de Volkswagen. Tenemos en realidad las tripas de un híbrido enchufable y no creo que este espacio sea adecuado para poner nada, porque aquí hay cables y me temo que podrías dañar algo sin querer. Así que no lo recomiendo. Y por último, aquí a la izquierda tenemos una salida de 12 voltios y otra de 230 voltios, esto es alguna ventilación, para más componentes internos del híbrido enchufable. Y aquí, en el lado derecho, hay una bolsita hecha a la medida que encaja perfectamente en este compartimento con el kit de reparación. Luz, gancho, gancho, luz. Por otro lado, no es algo obvio, pero digamos que estamos apuntando a una cajuela realmente cómoda y, para ser sincero, a pesar de ser un plug-in, práctica. La visibilidad de los pilares es buena, no son gruesos ni están cerca del conductor, por lo que no limitan la vista. Los espejos exteriores, como ven, la mitad es espejo y la otra es plástico. Desde la perspectiva del conductor no hay diferencia.
uno mira por encima, así que no me quejo. Sin embargo, el espejo interior ya está casi a la altura de los ojos del conductor, por lo que hay que agacharse un poco para ver bien ahí. Del lado derecho ya está un poco peor, miren, prácticamente el espejo está pegado al pilar y aquí también hay una parte bastante grande que queda fuera de la vista. Considerando que apenas la mitad derecha me resulta útil. Miren atrás, qué ventana tan grande, eso definitivamente ayuda con el pilar C tan ancho. Y sí, pero la ventana trasera no está muy inclinada y básicamente ahí ya termina el auto, así que desde el punto de vista de maniobrar, creo que no habrá problema. Aquí, como pueden ver, también tenemos una cámara de reversa con vista de pájaro. Aquí podemos elegir diferentes opciones, como ya conocemos de Volkswagen, y también tenemos muchas otras opciones diferentes. Así que creo que en el estacionamiento no tendremos ningún problema para orientarnos. Así es como se ve la iluminación de noche. Miren el volante, todo está iluminado debajo del volante, las paletas están iluminadas, la palanca para seleccionar las marchas, los botones debajo del volante también están iluminados, al igual que los de las puertas y los compartimientos. Fíjense también en los botones aquí abajo para abrir el tanque de gasolina y la cajuela, también están iluminados. Tenemos estos paneles laterales, miren, muy bonitos, estos colores por supuesto pueden cambiar. Aquí a la izquierda nada más. A la altura del volante comienza una franja de luz que recorre toda la consola hasta el lado derecho. Están iluminados los espacios para los pies y también están iluminados los compartimentos aquí a la derecha para cargar el teléfono, las salidas USB-C, también el compartimento debajo del descansabrazos, así como el que está frente al conductor. Entonces, sumando a eso esas franjas ambientales, esas luces de ambiente no demasiado visibles, básicamente crean ese ambiente especial. Y por supuesto la posibilidad de cambiar todo como uno quiera. O también podemos pasar al modo individual y definir colores diferentes para cada uno. Por ejemplo, aquí ponemos rojo, ¿por qué no? Adelante. Y aquí dejamos el morado y ya está. Además, por supuesto, podemos ajustar el brillo. Ya veo por qué la iluminación en el área de los pies es tan suave, porque se puede aumentar un poco. También se puede ajustar el brillo. Y aquí hay realmente mucho. Así que yo diría, ¿qué es lo que realmente diferencia a este auto de uno premium? Las manijas no están iluminadas, aquí los portavasos pueden estar iluminados y básicamente en la parte trasera de las puertas todo también brilla. Miren aquí en el techo, todos los botones se iluminan y también tenemos luz en la visera del sol. Y unas palabras sobre el consumo de combustible. Después de que se descargó la batería, manejando en la ciudad, muy tranquilo, y se podría decir que con una gotita, obtuve un resultado de alrededor de 5 litros. Como pueden ver, en cambio, conduciendo de manera completamente normal, incluso deportiva, en modo performance o Cupra, llegó a 7.5 litros. Repito, después de que se descargó la batería. En cambio, con la batería cargada, en modo eléctrico, tuve un consumo de alrededor de 20 a 23 kilovatios hora en ciudad, y fuera de la ciudad ya depende del ritmo. Puede ser 15 o 25 y los resultados a 120 en carretera los ven en pantalla. Momento de hablar de las impresiones de manejo y empezaré por lo que creo que más disfruta este auto, las curvas. Solo por ellas se nota cuánto le importaba a Cupra que el Terramar no fuera solo una caja para maletas. Claro, querían dar más espacio, más posibilidades, pero también querían que este auto siguiera amando las curvas y que el conductor también las disfrutara. Y lo logra perfectamente. De hecho, es una buena oportunidad para hacer la prueba del alce. 50 km por hora izquierda, derecha, la llanta rechina, está bien, es de invierno, no podemos hacer nada al respecto. Pero la manera en que se lanza a la izquierda, lo dispuesto que está a regresar. Por supuesto, el Formentor, si fuera la versión BZ que no he manejado, supongo que la impresión sería aún mejor, pero aquí no hay nada de qué quejarse. Aquí tenemos un perfil que se llama Comfort. En general la gama de perfiles de manejo no es especialmente amplia, pero sí sustanciosa porque tenemos Comfort. El siguiente de inmediato es Performance y justo encima está Cupra. Uno quisiera elegir Cupra de una vez.
acelerar. Pero ese sonido es precisamente lo que hace que conducir en modo Cupra sea para mí un compromiso delicado, que me obliga a escuchar ese sonido tan artificial. Sin embargo, el simple hecho de saber que es artificial hace que busque la manera de apagarlo, y este auto te da esa posibilidad. Pues aquí también hay un modo individual, y en el modo individual tenemos la configuración control dinámico de chasis, que por encima de la escala llamada Cupra tiene 3 niveles más hacia la derecha, que hacen que este auto tenga una suspensión aún más rígida que en el modo Cupra. En la práctica probé en las curvas y no siento una gran diferencia en cuanto a la adherencia al camino. Probablemente aquí los neumáticos de invierno ya marcan el límite y la barrera antes, pero el camino se vuelve menos parejo. Pero lo agradable es que podemos tomar el modo individual y superar aún más el Cupra. Eso incluso se ve bastante bien. También podemos poner la dirección y el motor en modo Cupra y el sonido en modo Comfort. Aquí podemos acelerar y disfrutar la velocidad. Bueno, la aceleración tal vez no sea tan explosiva aquí, pero en las curvas definitivamente sí. Creo que esta aceleración no debe juzgarse únicamente por el tiempo de 0 a 100. Lo clave es distinguir la participación del motor eléctrico que hace que en la ciudad cambiemos de velocidad dentro de esos rangos urbanos. Por ejemplo, entre 30 y 50 km por hora responde tan bien que parece más potente, pero solo es por la rápida respuesta del motor eléctrico. Volkswagen, como ya mencioné antes en los shorts, coloca los motores eléctricos en los híbridos enchufables delante de la caja de cambios. Lo que significa que, en realidad, incluso conduciendo solo con electricidad, seguimos usando la transmisión, ¿verdad? Los engranajes de la caja de cambios también, y el sistema incluso puede cambiar de marcha. No es que vaya a cambiar de marcha tan seguido como si estuviera usando el motor de combustión, que obviamente tiene sus propias limitaciones en cuanto al rango de revoluciones. Y aquí claramente escuchamos cómo cambian las marchas, ¿verdad? Tenemos otra y otra más, pero si por ejemplo arrancáramos desde una velocidad muy baja solo con electricidad, aquí en el modo Comfort, y vamos conduciendo y acelerando. No hasta 160 llegué y no hubo ningún cambio de marcha, así que aquí la caja de cambios. Con un motor eléctrico, cuya naturaleza es girar desde cero hasta altas revoluciones, realmente no tiene que perder tiempo ni energía en cambiar de marcha innecesariamente. Eso no cambia que esa posibilidad exista y, según lo que he analizado, a veces sucede. Dato curioso, aquí 100 kilómetros de autonomía son totalmente realistas. Yo en la ciudad lograba resultados de alrededor de 20 kilovatios hora 23 como máximo en el tráfico, así que considerando que tenemos una batería, creo que de aproximadamente 24 kilovatios hora brutos, matemáticamente nos alcanza para 100 kilómetros incluso en el peor caso. Si salimos a carretera y vamos a 70-90 km por hora, veremos incluso 15 kWh, así que con electricidad se puede recorrer esa distancia sin problema. Todavía está la declaración del fabricante, solo hay que tener buena voluntad. Por cierto, un dato curioso, en la versión híbrida enchufable, la más potente, de 272 caballos, el motor eléctrico es mucho más potente, mientras que el motor de combustión es exactamente el mismo, así que la diferencia está solo en el motor eléctrico. Y toda esa diferencia está en el eje, así que también hay que tener en cuenta que sigue siendo un solo eje, tracción delantera. De hecho, supongo que perder tracción en asfalto mojado con el híbrido enchufable más potente puede ser algo relativamente normal. En resumen, esa persona en la Rambla de Barcelona es una historia ficticia, ideado por mí. Si fue así, lo pensó bien. El auto que finalmente se creó realmente no superó las expectativas de los clientes. El Cupra sigue siendo un auto que le encanta conducir, le encanta girar y da ese placer de manejar, y al mismo tiempo el coche es más espacioso y práctico que el Formentor. Así que se podría decir que se cumplen los objetivos. Y ya iba a terminar, pero de hecho ahora se me ocurrió una cosa más.
y manejando a 120 pueden escuchar, aunque probablemente los micrófonos no lo capten, pero de verdad es más silencioso que el Formentor, claro, es un auto más caro, de una clase un poco más alta y también más nuevo, así que las expectativas son un poco diferentes. Sin embargo, eso se nota menos en la ciudad, porque en la ciudad simplemente hay silencio eléctrico, porque es un plugin. Sin embargo, definitivamente se nota más a 120 cuando... No, lo único que hace ruido son esas llantas de invierno, así que la mayoría del ruido viene de abajo. Y aquí alrededor hay un silencio agradable. Y por supuesto, como siempre, un agradecimiento a PTAK Warsaw Expo por prestarnos el lugar para grabar. La lista de precios oficial del Terramar en Polonia comienza en unos 181.000 zlotys. Para la versión con híbrido suave hay una promoción actual de 15.000 zlotys, baja el precio a 166.000. Los híbridos enchufables desde 194.000 zlotys y quedan en unos 230.000 zlotys tras el descuento. Cabe destacar que un Audi Q3 de tamaño similar con la misma motorización cuesta también parecido, aunque Cupra ofrece un equipamiento mucho más completo. Cupra podrían haber hecho como Skoda o Volkswagen, crear una SUV grande con tercera fila y decir que tenía sentido, pero para Cupra no era suficiente. Aquí se necesitaba una SUV que no solo creciera, sino que madurara. Y es por eso que Terramar no es ni el sucesor del Formentor, ni mucho menos el equivalente del Kodiaq. Es un ejemplo de que en un mundo donde todos crecen, a veces conviene sentarse con un café y pensar en lo que realmente importa. Muchas gracias por ver este episodio, recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Adiós.